Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a volar la cabeza. Vamos a hablar de alguien que a simple vista parece tenerlo todo resuelto, una figura que irradia éxito, carisma y una vida aparentemente perfecta. Sí, hablo de Can Yaman. Pero, ¿es realmente todo tan idílico como se ve? Hoy vamos a desentrañar el misterio, a mirar más allá de las portadas de revista y los titulares de prensa. Vamos a preguntarnos, ¿nada es lo que parece? Quédense conmigo porque vamos a descubrirlo juntos. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Será un placer tenerlos por aquí. Can Yaman. El nombre resuena con fuerza, ¿verdad? Para muchos es el epítome del éxito, el actor turco que conquistó corazones en medio mundo con su talento, su físico impresionante y esa sonrisa que desarma. Desde sus inicios, su ascenso ha sido meteórico. Las telenovelas turcas, que ya tienen un público fiel, explotaron su popularidad a nivel internacional. Y no es para menos, tiene ese algo especial. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de estrella de cine? ¿Qué se esconde en la vida de alguien que vive bajo los focos, que cada uno de sus movimientos es analizado y comentado? Hoy quiero que analicemos esa dualidad, esa sensación de que en la vida de una celebridad, la realidad y la percepción pública pueden ser dos universos completamente distintos. A menudo cuando vemos a alguien en la cima, tendemos a idealizar su vida, a pensar que no tienen problemas, que todo les viene dado. Pero la verdad es que la fama, el éxito, el dinero, no son amuletos mágicos que nos protegen de las dificultades de la vida. De hecho, a veces pueden incluso magnificarlas. Pensemos un poco. ¿Qué es lo que más nos llama la atención de Can Yaman? Su atractivo físico, sin duda. Es innegable. Y eso, en el mundo del espectáculo, es una carta de presentación muy poderosa. Pero, ¿es solo eso? ¿Es su éxito puramente superficial? Si revisamos su trayectoria, veremos que hay mucho trabajo detrás. Ha estudiado Derecho, ha dedicado horas y horas a formarse como actor, a perfeccionar su técnica, a prepararse físicamente para cada papel. Y esa dedicación es algo que merece ser reconocido. Sin embargo, en el torbellino mediático, a veces se pierden esos detalles. Se prioriza lo que vende, lo que genera clics y titulares. Y muchas veces, lo que vende es la imagen del hombre perfecto, sin fisuras, sin miedos, sin debilidades. La maquinaria mediática, en su afán por crear ídolos, tiende a pulir asperezas, a eliminar cualquier atisbo de imperfección que pudiera erosionar la imagen idealizada. Y ahí es donde entra nuestra premisa, nada es lo que parece. Consideremos la presión que debe sentir alguien como Can Yaman. Cada día, miles de personas opinan sobre su vida, sobre sus decisiones, sobre sus relaciones. La vida privada se convierte en un espectáculo público y eso, créanme, debe ser agotador. Las redes sociales, que son una herramienta fantástica para conectar con el público, también pueden ser un arma de doble filo. Un comentario negativo, una crítica malintencionada, pueden tener un impacto mucho mayor cuando eres una figura pública de su calibre. La incesante marea de comentarios, tanto positivos como destructivos, crea un eco constante que puede ser difícil de silenciar. ¿Cuántas veces hemos visto a celebridades que se ven perfectas en las fotos, sonriendo a la cámara, pero luego, en entrevistas más íntimas, revelan sus luchas, sus inseguridades? Es una constante, una realidad que a menudo preferimos ignorar porque nos gusta mantener la ilusión de un mundo donde la fama y el éxito eliminan las preocupaciones humanas. Además, la industria del entretenimiento es volátil. Hoy eres la estrella del momento, mañana, ¿quién sabe? La competencia es feroz y las exigencias son altísimas. Can Yaman ha apostado por internacionalizar su carrera, lo cual es un movimiento audaz y ambicioso. Pero eso implica enfrentarse a nuevos mercados, a nuevos públicos, a la posibilidad de fracasar. Y ese riesgo, esa incertidumbre son parte de la vida de cualquier profesional, pero magnificados cuando hablamos de millones de ojos observándote. No es solo actuar, es también construir una marca personal, mantener una imagen, negociar contratos, estar constantemente en movimiento. Es un trabajo que va mucho más allá de lo que vemos en pantalla. La exigencia de estar siempre on, de ser siempre la versión más carismática y exitosa de uno mismo, puede ser agotadora y alienante.
La presión de adaptarse a diferentes culturas, de aprender nuevos idiomas, de enfrentarse a posibles críticas por aspectos de su identidad, añade una capa adicional de complejidad a su ya de por sí exigente carrera. Pensemos en las expectativas que generamos como público. Cuando vemos a alguien como Can Yaman, tendemos a proyectar nuestras propias fantasías, nuestros propios deseos de éxito y felicidad. Queremos creer en esa vida de cuento de hadas, donde la belleza y el talento conducen a una existencia sin sobresaltos. Y eso, en cierto modo, limita nuestra capacidad para ver a la persona real detrás del personaje público. Tal vez él tiene sus propios demonios, sus propias batallas internas, sus propios momentos de duda. Y es normal. Todos los tenemos. La diferencia es que sus demonios son analizados por miles de personas, y sus dudas son objeto de especulación en los medios. Esta proyección colectiva, aunque bien intencionada, puede crear una carga insostenible sobre el individuo, obligándolo a cumplir con un ideal que él mismo podría no alcanzar o ni siquiera desear. Y es precisamente esa dualidad, esa brecha entre la imagen pública y la posible realidad privada, lo que hace que el tema sea tan fascinante. ¿Qué sucede cuando el personaje que interpretas en la ficción se funde con tu propia identidad en la mente del público? ¿Cómo se navega esa línea tan delgada? La presión por mantener una imagen de éxito constante debe ser inmensa. Cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, se convierte en una declaración. Y si esa declaración no coincide con la imagen preconcebida, surgen las críticas, las dudas, las teorías. Esta fusión de identidad y personaje es un fenómeno común en el mundo del espectáculo, pero alcanza niveles extremos cuando el actor se convierte en un ícono global. La dificultad reside en separar al individuo de la construcción mediática, una tarea que a menudo se vuelve casi imposible para el público y quizás, incluso para el propio protagonista. Yo creo que es importante recordar que detrás de cada figura pública hay un ser humano con sus propias complejidades. Can Yaman, como cualquier otra persona, tiene derecho a tener sus altibajos, a cometer errores, a tener momentos de vulnerabilidad. Y es en esos momentos cuando se atreve a mostrarse un poco más humano, cuando vemos un atisbo de la persona real, que podemos empezar a entender que efectivamente nada es lo que parece. Quizás la verdadera fortaleza no reside en aparentar perfección, sino en la valentía de ser auténtico, incluso cuando eso implica mostrar imperfecciones. Esta vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, puede ser la clave para una conexión más profunda y genuina con el público. La autenticidad, en un mundo que a menudo valora la fachada, se convierte en un acto de rebelión y, a la vez, en una fuente de fortaleza. Además, hay que considerar la construcción de la narrativa. Los medios de comunicación, los fans e incluso el propio artista, juegan un papel en la creación de esa imagen pública. Las historias se simplifican, se dramatizan, se venden. Y a veces la simplificación lleva a la caricaturización. Can Yaman como estrella de cine es un producto y como producto se le vende de una determinada manera. Se resaltan sus cualidades más atractivas, se crean mitos, se construyen leyendas. Y mientras esa leyenda sea positiva y rentable, se mantiene. Pero, ¿qué sucede cuando la leyenda se desmorona, o cuando la realidad se cuela por las rendijas? La industria del entretenimiento es un complejo entramado de narrativas, donde la verdad a menudo se moldea para servir a los intereses comerciales y de entretenimiento. La construcción de historias alrededor de las celebridades es una parte integral de su popularidad, y a veces, estas narrativas se alejan considerablemente de la complejidad de la vida real. Creo que el verdadero valor, tanto para el artista como para el público, reside en la autenticidad. Y es un camino difícil de transitar, especialmente en el mundo de la fama. La autenticidad implica ser honesto con uno mismo y con los demás, mostrarse vulnerable, admitir las propias limitaciones. Y eso, en una industria que premia la imagen y la perfección, puede ser visto como una debilidad. Sin embargo, yo creo que es justamente lo contrario. Es una muestra de coraje, de madurez, de una profunda comprensión de la condición humana. La autenticidad en la vida pública es un acto de valentía, que desafía las expectativas y fomenta una conexión más genuina. Es la capacidad de mostrar el lado humano, con sus luces y sombras, lo que realmente resuena con el público a un nivel más profundo. Así que cuando pensamos en Can Yaman o en cualquier otra figura pública, es importante tener en cuenta que lo que vemos es solo una parte de la historia. Hay capas y capas de complejidad, de esfuerzo, de luchas y de triunfos que conforman la vida real de una persona.
Y esa es la belleza de la existencia humana, ¿no creen? Esa capacidad de sorprendernos, de mostrarnos facetas inesperadas, de desafiar nuestras propias percepciones. La vida real está llena de matices, de contradicciones, de momentos de alegría y de tristeza que rara vez se reflejan fielmente en la imagen pública. Reconocer esta complejidad nos permite acercarnos a las figuras públicas con una perspectiva más humana y compasiva. En resumen, hemos estado reflexionando sobre la idea de que en la vida de figuras públicas como Kant llaman, la apariencia puede ser engañosa. Hemos explorado cómo la fama, el éxito y la presión mediática pueden crear una imagen que difiere de la realidad. Hemos hablado de la importancia de reconocer el trabajo duro y la dedicación detrás del brillo, pero también de la humanidad y las vulnerabilidades que todos compartimos. La lección que podemos sacar de esto es que al mirar a los demás, y especialmente a las celebridades, debemos mantener una perspectiva equilibrada, reconociendo que la vida real es compleja y que rara vez es tan simple como parece en la superficie. La superficialidad de la imagen pública a menudo oculta las profundidades de la experiencia humana. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya invitado a reflexionar. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que nada es lo que parece en el mundo de las celebridades? ¿Qué otros ejemplos se les vienen a la mente? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el contenido de hoy, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir descubriendo juntos los misterios y las realidades que se esconden detrás de las apariencias. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.